ingresar a sala, les vamos comentando que sabemos que hoy hay varias dificultades con la conexión a Internet. Puede ser por la condición atmosférica, por las tormentas que hemos tenido. No se desesperen, ya hemos visto que en otra oportunidad se nos ha cortado, pero luego, en poco tiempo, hemos podido retomar la transmisión y todos han podido ingresar. Así que si algo de eso aconteciera, a no desesperar y hacer el mismo procedimiento que están haciendo para ingresar ahora. Hay que reintentar. Bueno, estamos iniciando entonces la agenda del mes de diciembre, en este capítulo 1, que es la pradera. En esta pradera que estamos analizando las provincias de Alberta, de Saskatchewan y de Manitoba. Hasta el encuentro anterior hemos charlado y hemos visto bastante sobre la provincia de Alberta. Ustedes recordarán el modelo productivo que se hizo presente con muchos referentes del área del petróleo. Hemos trabajado y hemos visto en detalle. También recordarles que siempre que uno piense en una articulación educación-producción, debemos posicionarnos en la institución educativa mirando hacia el interior para ver qué enseñamos, cómo enseñamos, y por eso es que tuvimos en el mes de noviembre las charlas con los referentes del INET, del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, donde pudimos comprender todo el devenir de la educación técnica en nuestro país, y también tuvimos las charlas específicas sobre la formación profesional y sobre prácticas profesionalizantes. Ahora la agenda de diciembre queda exclusivamente para escuchar a nuestros referentes y disertantes canadienses, que cada uno desde su lugar nos va a contar un poco su experiencia, los trabajos que realizan, y con eso vamos a enriquecer la mirada. Siempre, entonces, mirando hacia el interior de la institución educativa para ver y comprender qué enseñamos, cómo se aprende, cómo ocurre esto en el país de referencia que es Canadá y qué acontece en el contexto, en la región donde la institución educativa se inserta. Bueno, recordarles, esta organizado entre ASAEC y el Vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, y que se encuentra avalado, auspiciado por la embajada de, bueno, el vicerrector para perdonar. Adelante, Darío. Acá estoy. Bueno, nuevamente, muchas gracias. No sé si soy yo, Vivi, o es tu internet. Sí, no. Hay mucha dificultad para escucharte. Nuevamente quiero... Hola, Vivi. ¿Me estás escuchando? A ver si ahí estamos mejor. Brevemente agradecerle nuevamente a Diego la deferencia de estar con nosotros y a todos los que nos acompañan. Hola, hola. ¿Vos me escuchás, Vivi? Sí. Bien. Agradecer nuevamente a Diego y a todos los que nos acompañan por esta nueva jornada de trabajo, gratificante porque ya tenemos casi 90 personas en sala y obviamente lo hice cuando estábamos charlando previamente con Diego, lo hago nuevamente público, ojalá algún día estés por Rosario, podamos tomar un cafecito en Córdoba 1814, que es donde está el vicerrectorado, que es el domicilio oficial de nuestro rectorado, conocernos personalmente y charlar un poco más. Muchísimas, pero muchísimas gracias por la deferencia de acompañarnos y a todos los que hoy nos acompañan. Y si te parece bien, Olga, te paso la palabra para que hagas la presentación oficial de Diego. Bueno, muchísimas gracias, Darío. Quiero agradecer también la presencia de Beatriz Ventura, de Agregada Cultural de la Embajada de Canadá, que nos acompaña, como lo hace habitualmente, y es para nosotros un gusto realmente tener hoy la compañía de Diego Maximiliano Macal, que nos va a hablar sobre la regulación y adopción de biotecnología en Canadá y en el mundo. Diego hizo sus estudios de pregrado en la Universidad Católica de El Salvador, donde obtuvo su título de ingeniero agrónomo.
se enfoca en los impactos, en los impactos agronómicos de biotecnología, específicamente en maíz genéticamente modificado y desarrollo rural. Dado que El Salvador no permite el cultivo comercial de híbridos genéticamente modificados, Diego se empecinó en explotar los efectos económicos que tendría el adoptar maíz genéticamente modificado. Con el conocimiento económico que obtuvo en la Universidad de Saskatchewan, en su tesis titulada El impacto de la adopción del maíz genéticamente modificado en El Salvador, Diego pudo mostrar los impactos positivos que esta tecnología sería capaz de proveer. Luego de obtener el título de maestría en economía agrícola, Diego se unió al mundo académico como asistente investigador en la Universidad de Saskatchewan. Desde entonces, Diego ha trabajado en muchos proyectos relacionados en biotecnología y que han culminado en la publicación de artículos académicos en revistas científicas. Por todo lo que han escuchado y por todos estos nombres raros y por el oeste de Canadá, esta pradera tan particular, damos la bienvenida a Diego, que gentilmente va a trabajar con nosotros y va a explicarnos estas cosas que parecen tan difíciles y que él las hace tan fáciles. Así que muchísimas gracias, Diego, y a disposición para que empieces tu charla. Muchísimas gracias, muy amable por esas palabras tan caritativas con mi trabajo, muy amable, muy gentiles. Quiero agradecerle a Olga y a Viviana por haberse comunicado conmigo y por darme la pauta para esto. Sinceramente, al rector Macía, muchísimas gracias por la oportunidad. Les quiero decir que bueno, vamos a empezar a compartir la pantalla. Que en efecto me enfoco en biotecnología y quería ahora platicar con ustedes. Si alguien me puede confirmar si pueden ver mi pantalla, solo para saber que estamos bien. Sí, se ve muy bien, sí. Perfecto. Y no sé si... ok, perfecto. Sí, muchísimas, agradecerles a ustedes la oportunidad y me siento muy halagado y muy honrado por la oportunidad y ojalá que esto sea solamente la primera de muchas oportunidades donde podamos colaborar en algo, o si hay alguna pregunta o curiosidad en la presentación, pues estoy más que a la orden de contestar cualquier cosa. Quería decir eso, y no menos trivial, y se los digo desde el fondo de mi corazón. Hoy hace una semana la Argentina y realmente el mundo, pues pasó a la posteridad un símbolo cultural que ustedes tienen, pero créanme que Maradona trascendía pues la frontera argentina y sí, su ausencia es bien sentida, ¿no? Así que mi más sentido pésame a todo el pueblo argentino. Estamos con ustedes compartiendo ese dolor. Bien, en esta presentación quería hablar un poco de temas un poco más generales, no solamente de lo que yo hice con maíz transgénico en El Salvador, y por el hecho de que este es un tema en el que estoy ahorita actualmente involucrado, que va a trascender fronteras y va a ser un problema, no un problema, va a ser algo que tenemos que todos contribuir al debate y tratar de buscarle solución, y se está convirtiendo en un tema que tiene tangentes económicas, sociales, legales, hasta tintes de derechos humanos se han involucrado en este debate. Y es la gobernanza de los recursos genéticos, de información de secuencia digital y acceso y distribución de sus beneficios. Y, perdón, ojalá que a medida vaya avanzando la conversación, me pueda explicar a qué es lo que me refiero, ¿no? Que es un tema un tanto nebuloso y por ende un poco complejo. Este es un esfuerzo en conjunto, lo hice con los profesores Stuart Smythe, Peter Phillips y Jeremy De Beer. Stuart Smythe fue mi asesor mi supervisor más bien de tesis de maestría, y él fue el que me dio la oportunidad de unirme a este proyecto. Bien, ¿a qué me refiero cuando estoy hablando de la información digital sobre secuencias? Me refiero a que la fusión gradual de la biología y el ciberespacio han creado nuevas oportunidades y así como también desafíos, ¿no? Y lo que ha acelerado este proceso es el precio de la genómica. ¿Y a qué específicamente me refiero? Si uno le pierde un tanto de romance a la vida,
lo que subyace todo ser vivo que se entiende como vida en el planeta Tierra es una secuencia de pares de datos genéticos, ¿no? Esos datos genéticos ahora se pueden secuenciar y se pueden hacer de acceso público, y cualquier persona con acceso a Internet en estos momentos podría acceder a una base de datos y tendría a sus manos la información genética de muchos organismos, ya sean los fragmentos o en sí todo el genoma. ¿Y por qué esto es un problema? Bien, estas dos imágenes, en el lado izquierdo ustedes pueden ver cuánto valía secuenciar una megabase, que son un megabyte de información genómica en el 2001, cuando se secuenció el humano. Costaba alrededor de $10,000. En el 2017 vale menos de un centavo estadounidense. En 2001 valía más o menos $100 millones el secuenciar el genoma humano, y en el 2017 cuesta poco más de $1,000 el poder secuenciar un genoma. Y eso es información en base al Instituto Nacional de Estudios de Genómica de Estados Unidos. Y ya vamos a ver por qué esto se está convirtiendo en un detalle. En cuestiones agrícolas, que es lo que yo me enfoco, en el 2018 se secuenció el genoma del trigo para pan. Y eso es una muy buena noticia, porque ahora investigadores de muchos países se unieron para poder secuenciar el genoma, y en base a esta información ellos podrían mejorar las variedades de trigo que vienen, que son necesarias para hacerle frente al cambio climático, o poder tener en cuenta ciertas necesidades de dieta que tienen las diferentes personas, ¿no? En base a esta información se pueden crear líneas o híbridos que estén mejor adaptados a las nuevas realidades cambiantes, ¿no? Este esfuerzo tardó más o menos 12 años en secuenciar, y todo el genoma es de acceso público. Por cierto que la Universidad de Saskatchewan, investigadores de acá, o bueno, de allá, estuvieron involucrados en la secuenciación del genoma. En todo el mundo, algo así como más de 30 países estuvieron involucrados. El detalle es que hay otras también instituciones que se dedican a movilizar esta información genómica por todo el planeta. Una de ellas es DeepSeek, con la cual yo tengo también un tanto de involucración. Y hay otro instituto que es el The Free Genes Project, el proyecto de genes gratuitos. Ellos movilizan la información genómica, o ellos pueden sintetizar, si usted solicita ciertos segmentos de ADN, ellos lo secuencian para usted. Y lo único que uno tiene que tener es un poquito de habilidad técnica en biología para saber qué es lo que uno está pidiendo. Esto tiene connotaciones de bioseguridad, no es en lo que yo me enfoco, pero sí es algo de tener en mente, ¿no? Como les decía, cualquier persona de los que estamos ahorita viendo esta cuestión, podemos entrar en nuestras computadoras, podemos meternos a internet, podemos visitar una base de datos como esta que está acá, y el detalle viene acá. El hecho de movilizar toda esta información genómica no significa que la gente que la esté utilizando siquiera sepa de que tiene problemas de propiedad intelectual. Y ese es el detalle. Porque ¿qué hace usted cuando el genoma ha sido mejorado durante, en algunos casos, miles de años, y usted toma ese ADN, lo utiliza para mejorar una planta, o utiliza ese ADN para crear una variedad que sí es comercialmente rentable y que a usted le genera rédito, pero usted no comparte ese rédito? Y ahí es donde viene el detalle. Y para darles un ejemplo en concreto, ustedes tal vez mejor que yo entenderán del ejemplo de stevia. La stevia es una planta que fue creada o fue desarrollada durante mucho tiempo en la frontera entre lo que ahora es Paraguay y Brasil. La gente, los guaraní, ¿no? Ellos son los que durante mucho tiempo mejoraron esa planta. Pues bien, esa planta fue extraída por botánicos suizos más o menos a principios de los años 1900. Se la llevaron para Suiza, ellos la mejoraron y extrayeron de esa planta lo que en sí hace que las cosas sepan dulces cuando se mezcla esa planta, ¿no? Y ahora ellos lo comercializan.
y lo ponen en bebidas y también lo ponen en repostería. Y no sé si ustedes me entienden esa palabra, pero pan dulce, ¿cierto? Entonces hay dinero que se está generando, pero no se compartió los beneficios con la gente que originalmente desarrollaron la planta. Y ahí es donde empiezan los detalles, que es un tanto no solamente lo económico, sino con lo legal y también la cuestión de derechos humanos que les mencionaba. Más allá de eso, ahora existe ya en Estados Unidos una máquina que con más del 80% de populación correcta toma la secuencia digital que yo les decía, la que les enseñé en la foto, la lee e imprime constituyentes biológicos activos. Parece algo de fantasía, pero el Instituto J. Craig Venter en Estados Unidos, él estuvo personalmente involucrado, la persona que fundó esta compañía estuvo personalmente involucrado en la secuenciación del genoma humano. Él tiene este aparato y esto fue publicado en el 2017, o sea que ya es un tanto desfasado porque en el campo en el que ahora estoy involucrado, créanme que esta cuestión cambia mes a mes ahora, es realmente impresionante. Y ahí es donde viene el problema. Los reguladores gubernamentales realmente, la mayoría ni saben qué es esta temática, ¿no? Y los que sí saben, no saben qué hacer. Y las preguntas claves que nosotros nos hicimos en este proyecto con mis profesores y yo fue que qué significa la digitalización de la información biológica para los recursos genéticos de valor probado y potencial. Es el detalle, ¿no? O qué implicaciones tiene la información digital sobre secuencias para las personas y grupos que han invertido tiempo y esfuerzo en aumentar y perfeccionar las características valiosas de los recursos genéticos. Y es lo que yo les mencionaba hace poco, ¿no? ¿Qué significa esto para grupos así como los guaraní? Es una cuestión que está en el aire y créanme que ese es un ejemplo de muchos que se pueden citar, ¿no? Entonces, para poder aproximar esto, que este trabajo, por cierto, concluyó en un estudio que publicamos en una revista internacional y yo estoy más que a la orden compartírselo con Viviana o con Olga, con el rector Macías o con quien sea, es de acceso público. Nosotros empezamos a detallar esto y la manera que nosotros aproximamos el problema fue, dijimos, primero, ¿qué tecnologías y disciplinas científicas hacen uso de las secuencias, no? Y entonces nos dimos cuenta que, bueno, me van a disculpar, ¿cierto? Esta presentación estaba en inglés. Les traté de buscar traducción de Big Data, pero yo creo que todos me entenderán que es datos masivos, ¿no? Datos masivos que tienen sus propios problemas de cómo leerlos, cómo hacer, cómo poder codificarlos. Genómico. Ese era uno de los aspectos que sí estaba utilizando. De ahí está la biología sintética, que utiliza químicos para poder sintetizar organismos que funcionan, que es lo que se dedica el Instituto J. Craig Venter. Muchas universidades en el mundo también lo hacen. En Argentina, ustedes tienen el CONICET. Dentro del CONICET, yo me di cuenta que sí hay un laboratorio en Buenos Aires que parece ser que tiene la capacidad de hacer este tipo de cosas. Por seguro lo tiene la Universidad de San Pablo. Chile, en la Universidad de Talca, tiene un laboratorio que hace cosas similares. En fin, Latinoamérica tiene la capacidad para hacerlo. Y de ahí estaba el Instituto BioBrick, que es una competencia en Estados Unidos, en Massachusetts, que se dedica a poder estandarizar los componentes biológicos y ellos toman esta información y crean organismos funcionales. Todos los años hay una competencia y es una cuestión muy interesante. Cada año hay organismos nuevos. Eso es con respecto a las tecnologías y las disciplinas que están haciendo uso de esta información genómica, ¿no? De ahí estaba, ok, ¿cómo hacen para acceder en sí a la información genómica? ¿Cómo es que eso sucede? ¿Cómo es que ellos acceden a los recursos genéticos cuando sintetizan estas cosas? Y ahí también nos llevamos un par de sorpresas. Aunque los recursos genéticos como, bueno, yo soy agrónomo en mi primer título, pero después me especialicé en economía. Los recursos genéticos se pueden entender como una forma de capital
esta forma de capital, si bien es cierto que son importantes para los países, son propiedad de los países por el convenio de la diversidad biológica que ya vamos a ver en un momento, pero son importantes para todo el mundo, porque cuando uno está desarrollando nuevos híbridos de plantas de cultivos de importancia, en el caso de ustedes, muy importantes la soja, el trigo, el maíz, se necesita diversidad biológica. No se puede solamente estar cruzando variedades de una sola región, porque entonces no son resilientes a los cambios que vienen, ¿no? Más que todo climatológicos, pero también ahora se le exige mucho más a los cultivos, ya no solamente que sean resistentes a ciertas plagas, sino que también ofrezcan alguna ventaja dietética, ¿no? Me refiero a que sean, por ejemplo, biofortificados, todo ese tipo de cosas. Curiosamente, nos dimos cuenta que aunque el término recursos genéticos está a la base del debate sobre el acceso a la diversidad biológica, es bien difícil legalmente definir el término. ¿A qué me refiero con eso? El término que todos usamos en este debate es el que está en el Convenio de la Diversidad Biológica firmada en 1992 en Río de Janeiro. Ese término es producto del conocimiento que se tenía en 1991 cuando en sí se escribió el texto, ¿no? Y todos los países estaban de acuerdo. Desde ese entonces hasta acá ha habido mucho progreso, obviamente, pero en ese contexto, un recurso genético era algo que uno podía tocar, ¿cierto? Algo tangible. Y lo que ahora nosotros nos damos cuenta es que de la manera que en sí se utilizan los recursos genéticos es por la información que eso contiene, no en sí por lo tangible, sino lo intangible, porque una vez nada más uno tiene que tener una serie de instrucciones para poder realizar algo. Quizás la mejor analogía, por muy limitada que sea, es que, por ejemplo, es como una receta, ¿cierto? Una receta para hacer una comida, usted solo necesita saberla una vez y ya de ahí usted sabe cómo hacerlo. Esto es algo parecido. Ya no necesito acceder en sí a algo físico, sino que solamente tengo que tener la información. Una vez tengo la información, no necesito volver a tocar algo tangible. Y ahí es donde estamos el problema, que no sabemos ni cómo definir de lo que estamos hablando, ¿cierto? Bien, el Convenio de la Diversidad Biológica tiene como los tres principales objetivos en la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica, y el tercero es la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Y este artículo o este numeral es el detalle. Todos los países han firmado la Convención de la Diversidad Biológica, excepto Estados Unidos y Canadá. Entonces, sobre este objetivo es que nosotros nos basamos en poder decir que este tema de la diversidad, las secuencias, sobre la diversidad biológica, sobre las secuencias genéticas, es un tema de todo el planeta, porque todos han firmado un instrumento legal diciéndolo así. El artículo 15 de este instrumento legal reconoce el derecho soberano de los estados sobre sus recursos genéticos, así como su derecho a legislar el acceso a ellos. El detalle está que si yo ya no necesito, si yo soy un laboratorio en Suiza, yo ya no necesito acceder físicamente a un recurso genético, solamente a su información. Bastante información de muchos genomas de interés ya están en el dominio público, publicados en bases científicas o como investigaciones de laboratorios en las universidades. Y ahí es donde viene el detalle, ¿no? No necesito acceder a nada. El artículo 8J exige el respeto a la preservación y al mantenimiento del conocimiento, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales. Aquí es donde yo les digo que se viene, es un tema de derechos humanos, ¿no? Que hay muchas secuelas de cambios, ¿no? América Latina, nosotros todos estamos conscientes de los pueblos indígenas y muchas de sus problemáticas de cómo se han abordado temas con respecto a ellos, ¿no? Eso es cierto en El Salvador, cierto en Guatemala, estoy seguro que en Argentina ustedes tendrán su propia versión de eso. Entonces, se ha convertido el tema también en una cuestión de derechos humanos. De ahí nosotros empezamos a buscar todos los instrumentos legales que tenían que ver con este tema y cómo podíamos nosotros proponer un método para gobernar. Y empezamos a leer instrumento tras instrumento, ¿no? El próximo instrumento que fue diseñado para poder establecer una manera de cómo legislar sobre los recursos genéticos y cómo poder gobernarlos fue el protocolo de Nagoya.
Ese sí entró en vigor en el 2014 y solo una reducida cantidad de países lo firmaron y ratificaron en su momento. Pero ese es uno de los desafíos, que no todos los países lo han ratificado. El alcance temporal y la amplitud de cobertura de del protocolo de Nagoya no se detalla. ¿A qué me refiero con eso? Si ustedes leen el texto del protocolo, nunca en sí dice cuánto tiempo va a durar la protección, ni tampoco se entiende si ahora lo firmo, entonces todos los recursos que utilicé hasta el momento, si si eso también cae bajo el protocolo o eso solo es del momento que lo firmé para allá. Entonces son unas cuestiones legales que, bueno, están todavía debatiéndose, ¿no? Curiosamente, concretamente, perdón, el protocolo de Nagoya no contempla la biopiratería digital. Y ese es el detalle, que realmente ese es el punto, ¿no? Que los países que tienen menos capacidad, que todos, la mayor variabilidad genética en el planeta está en el cinturón tropical, los países de esa franja sienten que los países que sí tienen la capacidad biotecnológica, concretamente Estados Unidos, Francia, Canadá, Alemania, Inglaterra, se están aprovechando los recursos genéticos para sacar cosas que sí dan rédito y ventajas y ayudan a sus sociedades, pero no comparten los beneficios. Después buscamos en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y tratamos de hacer un análisis viendo allá qué directrices podíamos encontrar en ese instituto. Lamentablemente no encontramos nada. Más desalentador fue que encontramos que en aquel entonces 17 años, ahora serían 19 años, tendrían de estar negociando un texto siquiera sobre definir qué es un recurso genético y lamentablemente ellos no han podido llegar a un consenso. Entonces empezamos a ver a otros, por ejemplo la FAO, que es la organización que tiene que ver con la agricultura y la comida de las Naciones Unidas. Ellos tienen un texto legal, un instrumento que se llama el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. En ese instrumento sí Estados Unidos y Canadá son parte de ese instrumento, y lo que es un instrumento multilateral que tiene una serie de cultivos a los cuales todos los países van a compartir germoplasma, y la razón es sencilla, porque la seguridad alimentar depende del desarrollo de las variedades genéticas que sean resistentes, como les dije, a los choques externos, ¿no? O que puedan atender nuevas necesidades dietéticas. Todos los países estaban de acuerdo. Nosotros somos de la idea, el grupo al que yo pertenezco, somos de la idea que si algo va a ocurrir en este espacio de las secuencias genómicas, va a ser por este instrumento. Pero el debate continúa, ¿no? El debate contemporáneo tiene que ver con, esta fue la última, ¿no? La pandemia pues puso todas estas cuestiones en pausa y ahorita no han habido reuniones. La última decisión fue de las Naciones Unidas, de la Convención de la Diversidad Biológica, que por cierto está basada acá en Montreal, de ver qué podían, que ellos tienen que seguir investigando para poder recabar más información. Han ellos autorizado un grupo especializado que busque más información y que pueda recabar más opiniones de países, ¿no? Si para este punto ya los confundí con tantas instituciones y todo, ese era el punto, ¿no? Nos dimos cuenta, dimos un paso para atrás y vimos el panorama y nos dimos cuenta de que hay muchas instituciones que están hablando acerca de este tema y que la gobernanza de los recursos genéticos está dispersa sobre todas estas instituciones y sus instrumentos legales, ¿cierto? Y me van a disculpar, pero las siglas están en inglés, pero son las Naciones Unidas, la OCDE, de la cual yo creo que Argentina es miembro, está la Organización Mundial del Comercio, las Naciones Unidas, pues está el Instituto de la Propiedad Intelectual, UPOV 91, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, el Codex Alimentarius, la UNESCO, la UNDRIP, que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas. Todo eso tiene que ver, la Organización Mundial del Comercio con todos sus instrumentos legales, la ISO, las SPS, que son las barreras no técnicas para el comercio internacional, el Tratado de la Propiedad Intelectual, y después están meramente las instituciones que tienen que ver con la diversidad biológica, ¿no? Acá está el Convenio de la Diversidad Biológica, el Protocolo de Cartagena,
el protocolo de Nagoya, las directrices de Bonn en Alemania. Entonces nos dimos cuenta de que todas estas instituciones caben bajo ciertas burbujas o ciertos grupos, ¿no? Están los que tienen que ver con el aspecto social del tema que estamos hablando, está lo que tiene que ver con el aspecto económico meramente, con la propiedad intelectual y con la propiedad, con todo lo que tiene que ver con diversidad. Si ustedes se fijan, una franja azul significa una dependencia concreta. Si ustedes ven la línea que está como con puntos, la línea negra, eso solamente significa que tiene cierta afinidad o que hay rasgos en común entre los instrumentos. Si ustedes se fijan, no hay una conexión entre el ámbito ambiental y el ámbito económico y de negocios, ¿cierto? Y eso es un problema, porque cuando toda esta gente se reúne a debatir y a discutir esta problemática, esta temática, desde lo ambiental, ellos solamente se enfocan en lo ambiental y no le prestan atención a lo económico. Y lo económico, el mundo de negocios, solo se enfoca en los negocios y no le ponen nada de atención a lo ambiental. Obviamente, si hemos de progresar y hemos de ser responsables con los recursos genéticos, tiene que haber tenemos que encontrarnos en medio, ¿cierto? No pueden ser ni para un lado ni para el otro. Y entonces es preocupante de que nosotros por lo menos no pudimos encontrar ningún vínculo, y es de seguir investigando y el por qué no hay ningún vínculo entre dos esferas, ¿no? Entonces, ya con eso, nosotros proponemos un marco teórico para poder analizar la problemática, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta de que este problema realmente se reduce a tres directrices. Está lo tecnológico, está lo geográfico político y está en sí la gobernanza, que es lo que podemos hacer, ¿cierto? Entonces, para nosotros, lo independiente va a ser las tecnologías que van a seguir viniendo, ¿no? Está cuando se mezclaban los cultivos de manera convencional, la mutagénesis, que fue desarrollada por 1920, la modificación genética, que realmente empezó en la década de los 70 y ya tuvo fruto a mediados de los 90. Después ahora están los sistemas CRISPR y la biología sintética, y pues nosotros estamos viendo que hay nuevas tecnologías que vienen, ¿no? Eso es independiente, eso va a ocurrir, haga lo que haga, ¿cierto? Y nos dimos cuenta de que estas tecnologías, entre más complejas se hacen, menos capacidad en sí tenemos de gobernarlas. Cuando yo me refiero a gobernarlas, es de que se puedan utilizar y que de sus productos se puedan comercializar sin ningún problema. Entre más complejas se están volviendo, realmente la habilidad de los gobiernos para controlar este tipo de cosas se ha vuelto menor. Y nosotros, por ejemplo, cuando se mezclaban los cultivos de manera convencional, la manera de gobernarlos era a medida de contratos, ¿no? Entonces, a medida que se fueron creciendo en complejidad, se tiraron políticas o leyes. Y a medida que fueron creciendo en complejidad, pues están los tratados internacionales y los convenios como el convenio de la diversidad biológica, ¿cierto? Entonces, por lo menos ahorita con esto, nosotros creemos que hemos aportado un marco teórico de cómo poder entender el problema. Y en base a eso, nosotros pensamos que hay más o menos 4 escenarios potenciales ahorita. Y disculpen que parece que no traduje esto. Bueno, pero dada la poca capacidad que tiene para gobernar el instituto, y sin ningún instituto en sí, de todos los que yo les enseñé, que puedan en sí reclamar el poder gobernar en este espacio, esto requeriría de que una nueva institución fuera creada, pero en términos reales, eso significaría una considerable inversión en términos de tiempo y dinero. Y ahorita, pues ustedes saben cómo está el mundo, ponerse de acuerdo siquiera a nivel municipal en cualquier parte del planeta, no crean que solamente es en América Latina, acá también en Canadá tienen problemas serios de ponerse de acuerdo en cuanto a un presupuesto. Eso es una realidad distante, posible, claro, pero no es probablemente lo que va a ocurrir. El hecho de que no hay una institución
solamente responsable por esto. Se puede ver como un espacio verde que se le llama economía, y en ese sentido, una institución ya establecida, como por ejemplo las Naciones Unidas o la Organización Mundial del Comercio, podría reclamar que ellos son los responsables de administrar esto, y ellos podrían crear una oficina. Ciertamente las Naciones Unidas pues sería una de las organizaciones que tienen más recursos para poder abordar un tema de esto. Esa podría ser otra posibilidad. Otra posibilidad podría ser de que dos instituciones se ponen de acuerdo, de las que yo les enseñé, y ellos son los que reclaman y dicen, miren, nosotros vamos a preocuparnos por gobernar esto, denos un poco de tiempo, nosotros establecemos políticas y directrices, y nosotros pues vemos cómo les colaboramos, ¿cierto? Y la última es que dejar que el status quo, lo que está ahora, pues continúe, ¿cierto? Que no es, bueno, en Estados Unidos y en Canadá hay una cierta filosofía en cuanto a la ley de que si algo no es ilegal, es legal. En cambio, en Europa tienen una filosofía de que si algo tiene que ser legal para que se pueda utilizar. O sea, que a menos de que los gobiernos digan sí, esto se puede hacer, no se puede hacer uno. En cambio, en Estados Unidos y Canadá pues tienen otra filosofía de que mientras el gobierno no diga nada, se puede hacer. Entonces, en ese sentido, es quizás posiblemente la más simple y la más realista, que por el momento los gobiernos digan, miren, francamente nosotros no tenemos la capacidad de gobernar esto, vamos a dejar que lo que tenga que suceder suceda, y vemos en el futuro cómo podemos abordar el tema. Tal vez para entonces la capacidad de gobernar ha mejorado. Con eso, yo tomo sus preguntas y quedo atento. Yo sé que Viviana me había mencionado que esto tiene que ver más con la educación. Yo estoy más que a la orden de contestar sus preguntas, que cómo funciona a lo mejor de mi conocimiento la industria, el comercio y las universidades acá en Canadá. Y claro, estoy más que contento de contestar a esas preguntas. Gracias. Muchas gracias a vos, Diego. La verdad, tu exposición maravillosa. Mientras te escuchábamos, en nuestras redes nos íbamos intercambiando comentarios, porque la verdad, magistral, tu exposición muy clara, muy sencilla. Tenemos en el auditorio a Pablo José Verón, que dice: la Argentina es uno de los países que firmó en 1992 el Convenio sobre Diversidad Biológica, aprobado luego por el Congreso Nacional en 1994. Argentina es uno de los países con mayor variedad de ecorregiones del mundo, con 15 zonas continentales, 3 oceánicas y la Antártida. Y pregunta: ¿qué implicancia tiene el concepto de gobernanza en el marco de la regulación de los recursos genéticos? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, como yo les decía, ¿no? Miren, tal vez no es la mejor manera de ver el mundo, pero lamentablemente es la única manera que es tanto objetiva, ¿no? Se le aplica como un marco económico a esta cuestión, y todos esos recursos genéticos que tiene Argentina se ven desde el punto de vista de la Convención de la Diversidad Biológica como un capital que le pertenece a Argentina, pero que puede ser de importancia mundial, como les decía. Dado que Argentina tiene tantos ecosistemas y tantas regiones, podría haber recursos, ya sea en plantas, microbios, animales, que tengan algún componente genético que sea de mucho valor para alguna empresa o para algún proyecto investigativo. Si Argentina no tiene la capacidad de gobernar eso, si no hay un marco legal, podría venir cualquier investigador, tomar esos recursos y hacer uso de ellos, ¿no? Y no tiene por qué compartir ninguno de los beneficios. Ahora bien, me dirán ustedes, pero eso no está bien, y por supuesto que no está bien. Solamente hay 2 o 3 países en el mundo que tienen leyes en sí escritas que dicen que hasta la información de los recursos genéticos les pertenecen a ellos. Y los países que son esos: India, Brasil y Francia. Francia no en sí, sino que Francia tiene que, cuando usted hace una patente y la manda a la Oficina Nacional para que le registren su patente,
usted tiene que declarar si es una innovación biológica, de dónde viene la secuencia o el el genoma que usted utilizó para poder generar esa innovación, ¿no? Ojalá que con eso le haya contestado la pregunta. Sí, creo que sí, más que completo. Es apasionante todo el trabajo que estás haciendo y toda la investigación que llevas adelante. Adelante, Olga. Sí, me interesaba hacerte una pregunta, teniendo en cuenta, hasta que se anime un poco más la audiencia, que creo que ha quedado, lo único que se lee no son comentarios favorables y agradecimientos. Me gustaría hacerte una pregunta, Diego. ¿Quiere decir entonces que nosotros estamos como país y como regiones tan diversamente biológicamente importantes e interesantes, estamos absolutamente desprotegidos de cualquier intervención que quiera hacerse con respecto a nuestra biodiversidad, digamos? Pregunto porque me parece que no es un tema menor en este momento, cuando yo veía toda la cantidad de organismos sobre los cuales ustedes accionaban para saber cómo era esto, recordaba otras cosas, digo, y lo hablábamos recién con Viviana en el ida y vuelta. Yo recuerdo que una gran discusión, perdón que sea tan largo, pero son dos preguntas. La primera esa que te dije y la segunda esto. La gran discusión que se dio en la Argentina en su momento, creo que por una cuestión de directivas de la FAO en algún momento también, tenía que ver con seguridad alimentaria versus soberanía alimentaria. Y esto no era menor porque en el campo de otras disciplinas o de otra ciencia o del uso cotidiano empezaron a surgir una serie de nombres que no eran cotidianos para nosotros. Por ejemplo, la quinoa, o el valor de la stevia, o ante el cancerígeno que podía ser otro edulcorante, o lo que era el brote de soja como una cuestión comestible, o la hierba con palo o sin palo, y una serie de otras cuestiones de aromáticas, diría en otro lugar de América Latina, pero para nosotros son los tés, los comunes, que tenían que ver con ciertas apropiaciones, que hay un viejo libro que tiene que ver con cuáles son las implicancias que tienen cada una de estas hierbas, y están hierbas, hierbas, como queramos mencionar, y tienen que ver también con usos curativos. Comento esto porque en realidad esto sí tiene que ver con una fuerte relación con los pueblos originarios, que eran aquellos que sabían que tales empastes o tales cuestiones curaban tales cosas. Y de hecho, siempre recuerdo en grandes intervenciones quirúrgicas el curaré, que de pronto pasa a la farmacopea como una cuestión muy interesante, y ahí uno tiene que empezar a discutir cosas que yo no sé sobre opiáceos, anestesias y todo lo demás. Pero digo, estas son las dos preguntas. La primera, ¿estamos desprotegidos, sí o no? ¿Qué es lo nuestro? ¿Qué no es lo nuestro? Está todo dentro de la misma pregunta. Y la segunda es, esto es una gran contienda de esta discusión entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, y qué pierde la soberanía alimentaria desde el punto de vista de la alimentación en la no práctica de su uso, ¿no? Perdón, me extendí, pero me parecía que era interesante ir de un lado a otro. No, por favor, muy interesantes sus dos preguntas y comentario, y ahorita o sea, a lo mejor de mi habilidad yo se las contesto. La primera, ¿estamos desprotegidos? No completamente. Cierto de que las universidades están nerviosas de que ellos puedan generar alguna cuestión que sea de comercialmente rentable, ya sea un microbio, una planta, alguna enzima, cualquier cosa, pero que después algún país se dé cuenta de que han utilizado o han accedido y no haya ninguna compensación por eso. Las universidades, el sector público ciertamente está nervioso, el sector privado no tanto, porque ellos están ahí para, como cualquier lugar, ¿no? Están para generar rédito, y ellos sí tienen como un poco más de pensamiento de que, bueno, si no es ilegal, hay que aprovechar, ¿no?
eso sería. Y les puedo citar un par de ejemplos. Bill Gates, el tipo de las computadoras, ahorita está interesado en fundar una fábrica donde van a tomar la proteína no sé cómo se dice en castellano, pero son los cultivos que son bien, es como los frijoles, pero es un poco distinto. Se cultiva acá en las praderas, más que todo se consume en India. Ellos quieren tomar ese cultivo, de eso extraer las secuencias que es interesante para ellos y poder hacer lácteos a base de plantas, no Lentejas. precisamente lentejas. Gracias, lentejas, gracias. Las lentejas. Eso en cuanto a eso. Perdón, Diego, por favor. que en realidad nosotros tenemos lenteja y ustedes tienen lentejón. Hay una diferencia de tamaño, se llama lentejón el canadiense, hay una diferencia de tamaño que tiene un valor proteico distinto, pero nosotros, sobre todo en invierno, comemos unos muy buenos. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Sí, entonces lentejas, ese es el cultivo ahorita. Después está la segunda pregunta. Es bien interesante lo que usted menciona porque ese es exactamente el ejemplo que se dio. Eso se conoce. Yo no me quise extender en la presentación porque sinceramente yo pensé que iba a haber más presentadores. Disculpen, hubiera entrado en el tema, pero es la medicina tradicional y es el conocimiento que tienen los pueblos originarios acerca de ciertas plantas que son medicinales. Vienen después de la gente que es experta en genómica y pueden extraer los componentes que son necesarios. Y esto no es algo abstracto, esto ya ocurrió. Para citarles el ejemplo concreto, tiene que ver con la malaria. Base a textos de medicina tradicional china, y eso lo pusimos en el documento, ¿no? Ellos supieron de que hay una planta que es buena para tratar la malaria. Revisaron ese texto y se enfocaron en la planta y la señora es apellida Tu, y se ganó el premio Nobel por eso. Ganó parte del premio Nobel por eso. Eso es para tratar la malaria que sí afecta a gran parte de África, ¿no? Entonces ellos revisaron plantas medicinales y en base a los textos de los pueblos originarios chinos, ellos pudieron deducir de que la planta en sí tenía propiedades para combatir la malaria y utilizaron genómica y genética y pudieron ellos derivar una vacuna contra eso, ¿no? Sí, para ahondarle un poco más en la desprotección, el tema es de que no es que mañana va a llegar alguien a Buenos Aires y después se va a ir a una de estas regiones, no funciona así la bioprospección. Bastante de las plantas, de las que son de interés por lo menos, ya están en bastantes bancos internacionales. Muchos de ellos están, no sé cómo se le dice, la mejor traducción que tengo ahorita en mi mente es invernadero. Invernadero, sí. Invernadero, ¿cierto? Y son como casas, ¿no? Que tienen todas las plantas y las universidades fácilmente podrían solicitar de allí una planta porque están dentro de sus países. Hay muchos famosos en Inglaterra, por ejemplo. Hay uno famoso acá en Montreal, donde alguna universidad podría fácilmente solicitar una planta de las que están en ese invernadero y no hay ningún impedimento legal o, ¿me entiende? Físico, por cierto que no, si las plantas están acá. Y gente experta en genómica podría fácilmente estudiar la planta. Ahorita parece ser que el impedimento está en la capacidad de poder realizar esto. Ese es el impedimento, ¿no? Pero a medida que se vayan estudiando ese tipo de cosas, se creen tal vez hasta sus propios campos científicos o disciplinas, pues la tecnología se empieza a diseminar y más gente empieza a investigar en este tema. Entonces, por el momento no es que todos los países están completamente desprotegidos, pero sí parece ser que solo es cuestión de tiempo de que esto se disemine más y si los países que pueden aportar recursos genéticos han de tener voz y voto en esto, es de ponerle un poco más de atención a la temática. Hay alguien que comenta aquí que cuando le tocó gestionar el acceso a mercados para exportar a Unión Europea de la China, nos manifestaron que no estaban en el Código Alimentario los alimentos originales de América. Y hubo que hacer muchos trámites, análisis y certificaciones internacionales.
¿Desde qué lugar esto ocurre, digamos? ¿Cómo uno puede acceder, cómo, digamos, se realizan este tipo, digamos, de posibilidades de traslado de cuestiones en biodiversidad, por ejemplo? Porque, bueno, la chía entiendo que será muy conocida en muchos lugares, pero por lo que dice Élida, dice que que no estaban en el código alimentario. ¿Hay un código alimentario como si uno tuviera un código de nombres, por ejemplo? Hay un código alimentario. ¿Cómo se distribuye eso? ¿Cómo se genera eso, digamos? Y ahí sí, sinceramente, no sabría decirle. Yo sé que hay un registro internacional de las plantas, ¿no? Que es como reciben su nombre científico. No sé si a eso se refiere que esté Sí, registrado. Sí, y también tal vez tenga razón. Hay ciertos cultivos, ¿no? Que no se conocen fuera de su lugar de origen, ¿cierto? Yo sé perfecto. que, por ejemplo, en El Salvador le podría decir que yo no soy de una ciudad que particularmente nos preocupábamos por la diversidad. Sin embargo, había no menos de 10 variedades de mango. Acá en Canadá solo he conocido una y es de México. Entonces, no, ¿me entiende? Tal vez por eso Sí, no sí, está registrada. perfecto. Sí, Bárbaro. sí. Bárbaro. Vivi, ahí Perfecto. está. Acá Bárbaro. tenemos otra pregunta que hace Gabriel, diciendo que Argentina fue el país que tal vez comenzó primero con el uso intensivo de los transgénicos. ¿Considerás que fue acertada esa decisión? Según mi punto de vista, sí. Claro, por supuesto que sí. Sí, sí, sí. Eh, yo entiendo que hay cierta como aversión a los cultivos genéticos a la perfección, ya sea porque uno está preocupado por la erosión de la diversidad biológica o por la seguridad. Pero miren, después de 25 años y nunca ha habido ni siquiera una gripe vinculada a los transgénicos, pues, ¿me entiende? Ahí sí no hay mucho que decir, ¿cierto? En cuanto a seguridad. Ahora, en cuanto a la diversidad biológica, eh, de por sí Argentina no es centro de origen de muchos de los cultivos que están por allá. Ciertamente no lo es del maíz. De la soja, pues, la soja, hasta donde entiendo yo, es como de la familia Phaseolus, podrá ser. Sin embargo, imagínense cuánto le genera a la economía argentina eso, ¿no? Que la producción argentina a nivel mundial influye en el mercado internacional. Literalmente capaz de alimentar el mundo o cuando tiene una mala cosecha, pues a todos nos va mal. Eso difícilmente se podría haber logrado solamente con cultivos de origen. Ahora, sí es importante mantener los cultivos de origen porque eso es lo que garantiza la diversidad biológica yendo adelante, ¿no? Entonces, ambos son importantes, pero los que sí son responsables de alimentarnos son los híbridos. Y no es que yo le esté haciendo propaganda a las empresas, sino que después de la revolución verde a finales de los 60, nosotros vimos que pues eso fue responsable de alimentar mucha gente. Tuvo sus problemas, claro que los tuvo. Tal vez el sobreuso de los agroquímicos es un tema de preocupación y ciertamente lo es, pero sinceramente yo no podría, es difícil imaginarse un mundo sin estos cultivos transgénicos, porque lo podemos hacer, claro que lo podemos hacer, pero entonces tendríamos que talar el poco bosque que le queda al mundo, porque hay que expandir el territorio para poder cultivar la misma cantidad. Entonces, ¿qué se puede hacer? Miren, cualquier cosa, como cualquier otra cosa en la vida, nunca hay un solo camino, nunca. Hay muchos caminos hacia adelante, pero el que pues nos ha podido dar un poco más de rendimiento y estabilidad en cuanto al rendimiento es el uso de cultivos transgénicos. No es casualidad que los países que más han salido adelante en agricultura los están utilizando. Brasil, Argentina, Canadá, Estados Unidos. ¿Por qué Europa no los utiliza? Europa tienen dinero, no necesitan utilizarlos. Se pueden dar el lujo de no utilizarlos por el momento, ¿cierto? Veremos qué pasa en el futuro. Perfecto. Clarísima la exposición. Pablo Perón propone, ¿qué desafíos tiene hoy en el presente y futuro la biotecnología? ¿Y qué papel cumple la ciencia para la formación docente y la sociedad? ¿Qué mensaje nos podrías dejar? Eh, bien, eh, sí, es una pregunta bien interesante. Permítame un segundo. Eh, bien, en cuanto a la ciencia, perdón, un solo momento.
Muchísimas disculpas por eso. Ok, sí, sobre la ciencia, y disculpen todos, disculpen. Sí, el mundo está bien complicado. Hay 9.500 millones de personas, van a ver dentro de muy poco. Pongámoslo de una manera bien sencilla. Todos los días, ¿cuántos niños nacen solamente en Argentina? Yo les pregunto a ustedes y a todos los que están atendiendo, que muchísimas gracias por atender. ¿Argentina está produciendo la misma cantidad de vasos de leche que los niños que están naciendo para poder dárselo a diario? La respuesta lo más probable es que sea que no. Y aunque así lo esté produciendo, está en capacidad de poder adquirirlo, poder comprar ese vaso de leche, lo más probable es que no. Y ustedes no son el único país. El Salvador está en las mismas condiciones, México, Costa Rica, Brasil. Desde el punto de vista de la docencia, si la gente no entiende la tecnología que estamos utilizando y el por qué se hacen las cosas, va a haber cierto recelo, cierta aversión contra ello, y es problemático porque por más tecnología que se inventen, si la sociedad no la acepta, difícilmente pues podrá tener los frutos y el rendimiento que se espera, ¿no? Los transgénicos, cuando se originaron, cuando se desarrollaron, fue después de 2 décadas de investigaciones y de prueba y error, prueba y ensayo, ¿no? Y gracias a eso, pues pudieron alimentar no solamente a gente, sino que a industrias como por ejemplo la producción del etanol, que ahora Brasil tiene la caña de azúcar transgénica y ellos producen bastante etanol. En Argentina ustedes tienen la soya y el maíz. Próximamente posiblemente tienen el trigo. Estuve en un congreso hace 2 meses que habla de eso. O sea, para mí, obviamente yo no voy a ser imparcial. Yo creo que la biotecnología es una de las herramientas que necesita estar dentro de todos los países. Pero desde un punto de vista más general, ¿no? Si los avances científicos continúan, yo creo que todos estamos acá de acuerdo de que problemas ambientales hay un sinfín. Problemas sociales hay muchos también. Y bastante de los problemas sociales tienen que ver con el simple acceso a la comida. Y por más tecnología que todos nos inventemos, ya sea en la inteligencia artificial, que es lo próximo que viene, la genómica, que es lo que ya está dando rédito, si la gente no entiende estas tecnologías y no las acepta, entonces va a ser bien difícil que podamos producir la cantidad necesaria de alimentos inocuos para poder alimentar a la sociedad. Y ojalá que con eso le haya contestado un poco la pregunta. Sí, claro que sí. Y para cerrar este momento que es maravilloso y seguramente, Diego, te vamos a convocar otra vez, nos pregunta Beatriz, ¿cómo se lanza una popularización de la ciencia para que la sociedad tenga, tenga una noción de por qué se desarrollan sistemas y tecnologías, de para qué existe la biotecnología, más allá de lo que se analiza en los ámbitos académicos? ¿Cómo se puede popularizar la ciencia? Uy, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que no hay, como les digo, no hay una sola manera de hacerlo, pero es de ponerse a nivel de los tiempos, ¿cierto? Las redes sociales juegan un gran papel ahora en día. Creo también de que la comunidad científica podría hacer un mejor papel en inmiscuirse, ¿no? En los debates nacionales, por muy frívolo que parezca, pero el hecho de simplemente, les confieso algo, mi motivación personal era poder compartir, ¿cierto? Y ciertos puntos de trabajo en los que yo estoy involucrado, así como también poder formar esos nexos, ¿no? Y poder diseminar lo que está pasando en el mundo para que vean de qué sirve estar involucrado en tanta tecnología y tantos avances si realmente la sociedad no se entera de ellos, ¿no? ¿Y cómo se van a enterar si no se genera interés y no se genera ese conocimiento? Y pues esto es parte, pienso yo, de eso, ¿no? De involucrarse en los debates públicos y hacer a la gente saber de lo que está pasando y que ellos sepan de que no es que de la noche a la mañana se ocurren las cosas, ¿no? En el campo de la biotecnología, sino que todo tiene su proceso. Y para darles un ejemplo en concreto, ahorita la vacuna contra la COVID, ¿no?
Algunos dirán que se ha acelerado, pero es de tener en mente siempre de que estos programas de vacunación tienen muchas décadas de investigación. Es cierto que tal vez para este virus concretamente el tiempo ha sido menos corto, pero ha estado basado en la experiencia durante prácticamente los últimos 100 años, desde que se inventaron las vacunas. Varios laboratorios vienen trabajando esto, ¿no? Sea del país que sea, que yo sé que se le ha querido meter un tinte político a eso, pero eso es la ciencia, ¿no? Que hay avances y no es que ocurren de la noche a la mañana y es de que todos involucremos a la sociedad en general para que sepa. También creo que una de las cosas que los científicos deberían hacer, y esto sí es un pensamiento muy mío, ¿no? De que no... sí es cierto que todos trabajamos en temas complejos a veces, pero no por eso, ¿me entiende? Uno tiene que tener como como que hay una grada entre la sociedad en general y la gente que se especializa en cosas. No, somos personas también y tratamos de comunicar simplemente a lo que nos dedicamos, ¿no? Así que la comunicación es importante y cómo se comunica es importante. Eso sería quizás mi respuesta. Bien. De acuerdo. Y finalmente, para cerrar, Víctor pregunta, ¿de qué forma podríamos pensar introducir la biotecnología en la escuela secundaria técnica? Oh, bien interesante, ¿no? Ahí sí quizás Viviana es experta, ¿no? En cuestiones de temas pedagógicos, cómo involucrar conocimientos básicos de biología que yo creo que ya son necesarios porque la vida como ese rumbo lleva, ¿no? La inteligencia artificial ya es una realidad, ya no es el mañana, sino que ya es una realidad. La cuestión genómica es una realidad también. Yo creo que la próxima generación de medicinas, no toqué ese tema tampoco porque me dedico solamente a lo agrícola, pero sí la cuestión de salud tiene que ver. Y el tema ese de las medicinas que van a ser específicamente para individuos es la nueva generación de medicinas que ya está en el horizonte. Entonces pienso yo de que sería de realmente, no sé cómo le dicen ustedes, pero en El Salvador le decimos pensum, que son con las materias que uno tiene que cursar. Y francamente involucrarlo ya, ¿no? Para que uno tenga por lo menos la noción de qué son este tipo de cosas, ¿no? En cuestiones biológicos, en cuestiones de programación de computadoras, todo eso, la inteligencia artificial, creo que es un paso necesario, ¿cierto? Bueno, muchísimas gracias, Diego. Realmente este es uno de los objetivos que tienen estas charlas. Proporcionar elementos para hacer cambios radicales importantes desde el punto de vista de la educación. A nosotros nos interesa que gente joven, como en tu caso, que está haciendo una experiencia tan fantástica, haya abrevado en la Argentina y haya podido decirnos desde hoy, digamos hoy, cuáles han sido los alcances de sus estudios y hacer un llamado de atención sobre hacia dónde debe ir la educación en este momento, ¿no? Una de las cosas que yo creo que es sumamente, o por lo menos preocupante, por lo menos para Viviana, para mí, para mi universidad, para las personas que nos acompañan en todo este programa, es ver de qué manera Argentina deja de ser un gran lugar que genera y propone y organiza grandes cerebros que luego desarrollan en otros lugares sus acciones por una cuestión de posibilidades, ¿no? Esto también es muy interesante. Entonces digo, cuando uno tiene un caudal como en tu caso, como otros que hemos visto, que realmente ha sido muy interesante, de gente que tiene ganas de, pero la estructura o el sistema no lo habilita, esto también es como una cosa que a mí me parece sumamente interesante. Cuando es más o menos como explicaba, ¿no? Si no es ilegal, es legal. Si nadie lo hace y lo hace otro lugar, me voy a otro lugar porque acá no puedo hacerlo, no es ilegal. En realidad no le estoy quitando nada a nadie. Y en realidad lo que nosotros necesitamos es volver a formatearnos en un algoritmo interesante que tenga que ver con saber que lo que debemos preparar tiene que ver con gente joven,
técnicamente hablando, tecnológicamente apropiada, que haga de la educación un lugar para desarrollos de los que vos estás hablando, ¿no? Entonces, de estos que estás hablando y de otros. Cuando uno escucha a gente hablando de nuestro país, que es argentino, desarrollando sus habilidades y sus competencias en otro país y nos aproxima lo que puede hacerse, a uno le queda un maravilloso orgullo como argentino y un dejo de nostalgia por lo que nos estamos perdiendo en nuestro propio país. Así que yo quiero agradecerte puntualmente, quiero decirte que la persona que te hizo esa pregunta tan interesante como todas las otras, y agradezco a toda la gente, agradecemos que nos acompañan, hay 120 y pico de personas en esta sala hoy escuchándote, y se debe sentir tan maravillada como nosotros desde la perspectiva de decir, uy, un argentino hablando de todas estas cosas, ¿en qué lugar? En ese ruido tan extraño del oeste, ¿no? Ese Macondo canadiense, como decíamos antes. Lo interesante de todo esto es que, claro que vamos a volver a convocarte, obviamente te vamos a volver a convocar más formados nosotros desde la perspectiva de lo que queremos que tu expertise, digamos, coloque en las necesidades que tenemos. ¿Qué necesidades tenemos? De escuchar otras voces y de saber, efectivamente, que lo que estamos haciendo no está mal, pero que hay que remozarlo, ¿no? Una buena torta se hace cuando la harina está bien cernida. Bueno, volveremos a cernir, esta es la cuestión. Entonces, agradecerte, agradecer a todas las personas que nos acompañan, agradecer a la Embajada de Canadá que nos ha dado esta oportunidad de decir, jueguen con los argentinos que están en Canadá, de modo tal que argentinos y canadienses seamos una misma cosa en esta ruta, ¿no? Que creo que es tan interesante. Y efectivamente agradecerte todas esas cuestiones que tienen que ver con grandes organizaciones, unidades, términos que a lo mejor parecen extraños para otros, pero no para la cantidad de gente que nos acompaña aquí, que vienen de, ya te va a decir Vivi, pero tenemos gente de provincias remotas, cercanas y lejanas. Entonces, esto digo, si esto es lo que convoca esta posibilidad, bienvenido sea, y gracias por los aportes realizados que han sido fantásticos. Así que muchísimas gracias, gracias por todo lo tuyo. Ahora Vivi te va a dar algunas cuestiones que tienen que ver con tecnicismos en todo caso. Gracias por el recordatorio a uno de nuestros grandes deportistas, sin lugar a dudas, más allá de todas las cuestiones, eso tiene que ver con una cuestión de corazón. El fútbol es una pasión, que se enfría y se calienta, pero es una pasión. Y agradecidísimas, ¿eh? Entonces, bueno, dejo en Viviana que te salude y después será el vicerrector, y muchísimas, muchísimas gracias. Sí, Diego, gracias. La verdad que estamos maravillados de haberte escuchado. Nos has inquietado, movilizado, has abierto unas cuantas puertitas para poder pensar la inclusión, la renovación de algunos aspectos curriculares, para poder darle lugar desde la biología a la apertura de la biotecnología. Hay un profesor de biología que se sintió totalmente identificado en todo tu relato. Bueno, maravillosa la charla, salió fantástica, tenemos referentes de media Argentina. No quiero hacerlo más extenso, verás en el chat que son todos agradecimientos del cual nos sumamos y con todo cariño. La reflexión de Olga fue más que certera, acertada y dio el cierre y acompañó todo tu relato. Así que eternamente agradecida y seguiremos en contacto. Ahora le paso el micrófono a nuestro vicerrector para que Darío te pueda despedir. Y hasta pronto, Diego. Muchísimas gracias por todo, por la sencillez, la calidad y la experticia que nos pusiste esta tarde en tu charla. Muchísimas gracias a ustedes, Olga y Viviana. Quedo a la orden. Gracias. Yo sumarme a las palabras de Viviana y de Olga, obviamente, y se ve que el nombre de Diego trae la maravilla incluida, ¿no? Por la charla que tuvimos y no hay ninguna duda que ha marcado un antes y un después en la República Argentina. Y ha llevado a la Argentina a los lugares más recónditos que uno pueda imaginarse, que no conocemos, pero que a la Argentina la conocen.
y la conocen por el Diego. Después habrá apreciaciones de lo que tengan que ver con la vida, con la persona, como las tenemos todos. Pero hay ninguna duda que la celeste y blanca se conoció, en el mundo se conoce, y tal vez no saben nuestro idioma, pero sí saben decir Maradona, y eso para nosotros es ir a Argentina. Yo te agradezco la deferencia. Es muy difícil hablar con la foto del Diego adelante, porque es muy difícil no emocionarse, no sentir. Claro que es pasión, es sentimiento, es vida. A veces hay excesos como en todo, pero el fútbol es vida. Y la Argentina esa vida la lleva de una manera increíble. Pero bueno, como tantos otros, hoy está descansando y seguramente en algún momento nos volveremos a ver y le toca al lugar donde esté compartir las maravillas que hace con cualquier tipo de pelota, porque te aseguro que le das una pelota de ping-pong o le das cualquier cosa y la hacía brillar. Gracias, la exposición fue extraordinaria. Hasta aquellos que no entendemos nada, yo soy odontólogo, digo, para que vos, que nos llevaste a un lugar que es totalmente nuevo, parecía fácil. Parece fácil lo que explicaste. Queda hecha la invitación para cuando estés en Argentina, por Rosario, Córdoba 1814, con este vicerrector en el vicerrector y que conozcan nuestro rectorado, que también es nuestro orgullo porque somos la Universidad Nacional de Gestión Pública, la Universidad Nacional de la Gente, y eso nos permite siempre tratar de acercarnos cada vez más. A los más de 120 asistentes que estuvieron hoy, por supuesto que más que agradecidos. Mañana y pasado nosotros seguimos trabajando. Y te cuento, Diego, que tenemos una forma de despedirnos. La forma es primero, por supuesto, agradecerle a Sofía, que hoy inclusive me tuvo que cubrir más que nunca. Yo he tenido un día, tengo todavía, falta un rato largo del día complejo. Y digo siempre, Sofía y a Vivi y a Olga, gracias por el día. Y chicas, nos vamos. Hasta mañana, cuídense. La única forma de salir de esto es que nos cuidemos entre todos. Un placer haberte escuchado, Diego. Un placer. Gracias por Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y quedo a la orden de cualquiera de ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad. Y nosotros a la tuya. A vos. Nos despedimos. A vos. Muchísimas gracias. Chao, cuídense. Juntos. Que sigan bien.